Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Pues aquí muy emocionados de poder compartir con ustedes ya este episodio 30, Itzel. Sí. Llegamos a los 30 episodios, donde pues a lo largo de estos hemos hablado de temas realmente interesantes, importantes, ¿no? Que transforman. A nosotros nos han transformado, hemos crecido, hemos aprendido, lo hemos visto, ¿sí? Y bueno, esto es porque nos hemos basado en esta experiencia concreta de vivir como Jesús. Y pues hoy traemos un tema muy interesante que es como la columna vertebral de la caridad cristiana. Vamos a hablarles hoy de las obras de misericordia. Sí, fíjense que a veces escuchamos este término como si fuera algo antiguo, ¿no? O sea, como algo que solamente lo podemos encontrar en los libros o que escuchas en la iglesia. Ajá, o que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Este episodio, este tema de hoy, de las obras de misericordia, pues va prácticamente hermanado con lo que vimos en el episodio anterior, donde hablábamos de la santidad, y efectivamente, cuando no los conoces bien, cuando no conoces bien estos términos, los relacionas a algo que está fuera de tu alcance, ¿no? Pero la realidad es que no. Cuando vas aprendiéndolos, cuando te vas empapando, lo vas leyendo, te das cuenta de que son temas súper actuales, que hablan del prójimo, de nosotros como prójimo, de carne y hueso, ¿no? Del vecino, el migrante, la persona sola, el enfermo, el amigo que está triste, y bueno, también de nosotros mismos. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñanos en este episodio donde vamos a profundizar y a reflexionar sobre estas obras de misericordia que están en nuestra vida real. Así sí, tú lo dices bien, ¿no? Las obras de misericordia. ¿Qué son las obras de misericordia? Bueno, empezamos por lo básico, ¿no? Las obras de misericordia son acciones concretas que pues, nuestra iglesia propone para vivir el amor de nosotros hacia el prójimo. No son ideas, son acciones. Es el amor puesto en práctica. Y también podemos definir que misericordia es una palabra compuesta donde miser significa miseria y cordia corazón. Es decir, misericordia significa sentir con el otro en sus miserias, en sus necesidades. Y bueno, como resultado debe haber en nosotros una respuesta. Ayudarlo, auxiliarlo, apoyarlo en sus necesidades. Estas obras de misericordia vienen de Jesús, de su enseñanza cuando estuvo en la tierra con nosotros. Y cada una de estas obras de misericordia está inspirada en el Evangelio. Ahí las podemos encontrar. Por ejemplo, si vemos en Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 8, Jesús dice: cuando hagas estas obras de misericordia, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Pues ellos ya tienen su recompensa, pero cuando tú hagas obras de misericordia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Así nos dice la palabra. Entonces, y también en Mateo, capítulo 25, en el versículo 35 y 40, podemos encontrar esas obras ya más específicas, porque dice el Señor: tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me hospedaste, estuve enfermo y me visitaste. Y ahí mismo dice: ¿pero cuándo hice eso, Señor? Y el Señor contesta: bueno, cuando fuiste a visitar al enfermo, cuando le diste al pobre, cuando visitaste al encarcelado, lo hiciste conmigo. Entonces ahí están esas obras de misericordia. Así es, y me quedé pensando en lo que decías hace ratito también, ¿no? De que no lo anuncies con trompetas. Es decir, que no, voy a hacer esta obra, ¿no? Pues a ver, voy a comprar porque les voy a llevar, ¿no? A los necesitados. O que ya te estás tomando la foto con ellos, ¿no? O sea, de eso no se trata. Pues. Un dato importante que debes saber es que las obras de misericordia se dividen, pues, en dos partes, ¿no? En las corporales, que pues su nombre lo dice, ayudan al cuerpo, y en las espirituales, que ayudan al alma. Las dos son importantes, Itzel. Las dos revelan el rostro misericordioso de nuestro Dios y las pone a nuestra disposición para que nosotros podamos también santificarnos, ¿no? A través de ellas. Sí, claro. Y una cosa clave que debemos de saber es que la misericordia no es hacer favores. Es más bien un estilo de vida. Es mirar a los demás con los ojos de Jesús. Es, como nos dice el capítulo de este tema, las obras de misericordia son el mapa del amor cristiano. Así es. Y te preguntarás, bueno, ¿cuáles son esas obras corporales? Ya nos dice Luis. Y estas corporales son 7. Vamos por la primera, que es dar de comer al hambriento. Suena básica, pero es una de las más urgentes, ¿verdad, Luis? Así es, totalmente urgentes, porque cada vez hay más necesidad en nuestra sociedad. ¿Sí?
Y hoy hay hambre, y el hambre no solo está en lugares lejanos. Antes, yo recuerdo cuando era niño, escuchaba decir que pues en la montaña, en la sierra, en pueblos lejanos, ¿no? Que no hay avances y hay mucha hambre. Pero ahora lo podemos ver en nuestra sociedad cada vez más oprimida, en nuestro crecimiento, que pues en nuestras periferias, en colonias lejanas, pues hay mucha necesidad, mucha hambre, ¿no? Entonces, hay familias que pues prácticamente viven al día de lo que van obteniendo al día, y pues no tienen suficiente para poder satisfacer las necesidades, y sobre todo lo de la comida, ¿no? Entonces podemos participar ahí llevando, ¿no? Incluso en alguna como asociación, como amigos, un grupo de amigos, podemos llevar. Hay comedores parroquiales que alimentan a muchísimas personas, y los grupos, ¿no?, de la iglesia. Los grupos también de la iglesia que les están llevando alimento a los hospitales, a algunas colonias. Sí, pero falta, no es suficiente, nunca es suficiente, y nosotros podemos también participar en ello. Y también es importante recordar que no solamente se trata de dar comida, ¿no?, sino de hacerlo con dignidad. Es decir, no dar lo que ya no te sirve, que dices, ay, esto ya se va a descomponer mañana, mejor lo regalo hoy. Sino más bien hacer lo mejor que podamos, ¿no? Comprar algo que valga la pena para esas personas. Así es, no, también nos vamos a comprar lo más barato, ¿no? Porque, bueno, al fin que es para donarlo, ¿no? Si vamos a donar algo, donémoslo desde el corazón y atendámonos desde el corazón, dando lo mejor que podamos, como dices. Ok, la segunda obra de misericordia corporal es dar de beber al sediento. En muchos lugares, pues el acceso propiamente al agua, atendiéndolo de manera literal, es un lujo. Pero esta obra de dar de beber al sediento también te invita a ver otros tipos de sed. Ese sed de paz, ese sed de escucha, de descanso, de atención, ¿sí? De consideración. Sí, hay gente que solamente necesita pues que lo escuches, ¿no? Aunque sea unos 10 minutos, y ya para ellos es suficiente. Es suficiente para poder atender esa sed, esa necesidad. La tercera obra de misericordia es vestir al desnudo. Incluye ropa, claro, pero también vestir de dignidad, tratar a la persona así como es valiosa, como Dios nos hizo a cada uno, con una valía, ¿no? Así es, poder atender, poder sobre todo detectar esa necesidad, ¿no? Porque cuánta gente anda desnuda de amor, desnuda de respeto, desnuda de oportunidades, de atención. La cuarta obra de misericordia es dar posada al necesitado. Y aquí pues entran los migrantes, entran las personas que no pertenecen tal vez a nuestra ciudad. El migrante de hoy es el peregrino del evangelio, y no se trata solamente de abrir la puerta de tu casa, sino también de apoyar, de informar, de acompañar en este necesitado, ¿no? Y hay que recordar, bueno, que Jesús mismo fue migrante, ¿no? Cuando estuvo en Egipto. Y no propiamente migrantes, porque hay ciudades grandes donde sí los hay, pero hay ciudades pequeñas como esta donde vivimos que no hay migrantes extranjeros, pero sí personas que vienen de un pueblo a una ciudad y se sienten igual, o sea, no saben, porque vienen de una cultura, aunque seamos del mismo estado, vienen de una cultura Costa Chica, por ejemplo, con la montaña, o con Chilpancingo. No hablamos de repente el mismo idioma porque son culturas un poco diferentes, aunque estemos en el mismo estado. Entonces, si llega una persona estudiante, por ejemplo, que a veces son los que emigran, y se siente mal, pues es escucharlo, apoyarlo en ese tiempo, etapa o proceso, para irse familiarizando con esta nueva manera de vivir, ¿no? Sí, apoyarle en lo que poco a poco se van acostumbrando o van adaptándose, ¿no? A las condiciones nuevas que están teniendo. Otra obra de misericordia, la quinta, es visitar a los enfermos. Es una de las obras más fuertes, porque visitar al enfermo significa acercarte, no huir propiamente del dolor. Así es, hoy mucha gente está sola en su enfermedad. Y fíjate que esa gente que está postrada en cama, por ejemplo, o en una silla de ruedas, o simplemente sentado en un sillón, no necesitan discursos, no necesitas que vayas y, mira, la vida es bella, no necesitan discursos, solamente necesitan presencia. Un rato de compañía, una oración, un mensajito, un rato de plática, de esas anécdotas que pueden tener y que a veces ni siquiera pueden platicarlas con nadie, ¿no? Y aquí también podemos, fíjate, cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está necesitado y no le hacemos caso, o simplemente evadimos, podemos caer también en ese pecado de omisión, ¿sí? Que nos dice el Señor,
ese pecado en el que no hacemos caso a pesar de saber las necesidades. La sexta obra de misericordia corporal es visitar a los presos. Y aquí muchos dicen, pero pues, ¿por qué visitar a los presos, no? Si ellos están pagando una culpa, ¿no? Pero no siempre es así, ¿sí? La iglesia lo hace, visitar a los presos, porque cree en la dignidad humana, incluso cuando alguien falló, porque todos estamos expuestos a poder fallar en algún momento en nuestra vida, ¿no? Claro, y Jesús no define a las personas por sus errores. Cuando visitamos, estamos diciendo, eres más que lo que hiciste, ¿no? Y tienes la oportunidad de arrepentirte de lo que has hecho para hacer las cosas mejor, como Así Dios es. pide. Así es, y fíjate que también analizábamos y nos dábamos cuenta, no sé si te acuerdas, un sacerdote en algún momento comentó que preso no es nada más el que está en el reclusorio, ¿no? En la cárcel, sino que hay veces que una persona puede sentirse presa, prisionera en su propio hogar, cuando, como decíamos, no puede salir, tiene algún impedimento físico, alguna enfermedad, y está ahí, recluida. Un anciano en el asilo, ¿no? O sea, y que no lo visitamos. A esos presos también nos hace la invitación esta obra de misericordia, que nosotros podamos tenerlo. Hay familias incluso que tienen esos presos y no los visitan. Entonces es momento de poner atención. Sí, claro. Y bueno, por último tenemos enterrar a los difuntos. Ese es un acto de amor a quienes ya no lo pueden agradecer, ¿no? Y también acompañar a las familias en su duelo es importante. Así es, sí, es pues poder acompañarles, ¿no? A veces la obra de misericordia es simplemente estar ahí, aunque sea en silencio, pero de manera cercana, ¿no? Que de tal forma que el familiar que está sufriendo la pérdida de un familiar en un sepelio, por ejemplo, que sienta esa cercanía, que sienta ese acompañamiento, eso fortalece, ¿no? Pasamos ahora a nuestra alma, a las obras de misericordia espirituales. Y la primera obra espiritual es enseñar al que no sabe. Aquí no se trata solamente, Luis, de dar catecismo, sino implica esto compartir lo que sabemos para poder ayudar al otro. Claro, y tiene que ver tanto como cosas de la iglesia como pues necesidades propias, ¿no? En nuestra vida diaria. Dar alguna orientación, si alguien nos pregunta en la calle, oye, ¿cómo le hago para atender esto? Necesito ir a hacer este trámite, y si tú lo sabes, lo puedes compartir. Entonces estás enseñando al que no sabe, ¿sí? Porque le estás apoyando para atender alguna necesidad propia en ese momento, y no son simplemente evadir. Por ejemplo, te preguntan por una calle y si la sabes, mucha gente dice, no, pues es que no soy de aquí, no, si lo sabes, oriéntalo, ¿sí? Y si no lo sabes, también dile, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad no sé, ¿para qué te voy a confundir más, no? Pero bueno, esos son pequeños detalles, ¿no? Sí. Incluso si Dios te da el don, por ejemplo, de la palabra, de la ciencia, del conocimiento, y tú sabes cosas que otros no, y crees que es importante que los otros también lo sepan, compártelo. Es una manera pues muy buena de hacer que el otro también vaya creciendo. Así es, hasta en cosas de tu misma rama, ¿no? En tu misma especialidad. No que un arquitecto con otro le va a decir, no, pues le voy a decir mis secretos, ¿no? Tanto tiempo que me costó, tanto trabajo que me costó aprender esto, no lo voy a compartir nada más, ¿no? Enseñar al que no sabe, pues también es una obra de misericordia. Bueno, la siguiente obra de misericordia es dar un buen consejo al que lo necesita. A veces damos consejos sin pensar, que decimos, bueno, ¿y por qué no le respondiste? ¿O por qué no le gritaste tú también? ¿O por qué no actuaste igual? Esta obra que habla de orientar desde el bien, desde la verdad, desde cómo quiere Dios que seamos, ¿no? Así es, y tomar en cuenta que un buen consejo puede cambiar una vida, para bien o para mal, porque si tú das un consejo con malicia, lo das de forma mala, y quien lo está recibiendo, pues a lo mejor en su confusión, que es cuando lo hacemos sin pensar. Sí, así es, cuando lo hacemos sin pensar, en su confusión, en su sentimiento, lo puede aplicar, y pues ya le estamos de alguna forma afectando, ¿no? En su vida. O sea, por eso es importante dar un buen consejo. Nos vamos con la tercera obra de misericordia espiritual, y es corregir al que se equivoca. Y esta sí cuesta. Corregir, pero con amor, sin humillar. Sí, eso muchas sí veces cuesta. Muchas veces cuesta, sí. Sí, como dice San Pablo, corregir con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque necesitamos humildad. Desde la humildad, que va ligado con la obra anterior, que es dar un consejo. De repente decimos esa palabra y se escucha despectiva porque a lo mejor lo estamos haciendo desde el ego, desde el resentimiento, desde el sentirnos a lo mejor que somos nosotros más perfectos o perfectos, ¿no? Y le decimos al otro, ¿sabes qué? Yo te voy a aconsejar que no lo hagas. Y ahí va la descarga a lo mejor de ego, de decir, pues tú
lo haces mal. Y por eso la gente a veces piensa, aunque no lo dice, ¿qué consejo me va a dar este? O sea, si es más pecador, o sea, ¿por qué me está aconsejando que no ve su vida? Entonces, lo cambiamos o lo modificamos por la palabra, pues te sugiero que hagas esto, o mi recomendación es que puedas hacerlo de esta manera. Así el otro pues ya se queda con ese libre albedrío de elegir entre si lo hago o no lo hago. Lo haces si tú quieres, pero esa es la recomendación para bien, ¿no? Así es, y bueno, corregir efectivamente. Y es ahí donde viene también, Itzel, la corrección fraterna, ¿sí? Cuando pues la misma Biblia, la misma palabra lo menciona, ¿no? Si vas a corregir a tu hermano, llámalo a solas. Y así es como debemos hacerlo. ¿Para qué lo vamos a exhibir? No, oye, no, miren, ¿ya vieron que lo está haciendo mal? No, es llamarlo, una corrección fraterna, decir, oye, pues te falló en esto, a mi parecer te falló, yo te sugiero que lo hagas de esta forma, y estás haciendo una corrección fraterna que puede servirle más que estarlo exhibiendo con nosotros, ¿no? La siguiente obra de misericordia es perdonar las ofensas. Esta es la obra que nos libera, ¿no? La que nos va a ayudar, sobre todo porque el perdón no borra lo que pasó, pero rompe la cadena del rencor, del resentimiento. Probablemente tú en este momento no te sientas con esa capacidad de perdonar, de decir, sí, qué fácil, ¿no? Porque yo todavía siento rencor o resentimiento, pero déjate llevar, sé dócil al amor de Dios, déjate llevar, y en el camino pues ahí van arreglándose las cosas. Porque recientemente me pasó que me dice mi esposo, oye, vamos a ir a cruzar la Puerta Santa, y yo le dije, no creo. Porque, los jubileos, ¿sí? No creo, porque la verdad no estoy dispuesta a perdonar a esa persona. No, o sea, mi corazón no lo siente, entonces ¿para qué voy? Y dice él, bueno, pues como quieras, ¿no? Pero me quedé reflexionando, yo creo que me invadió el Espíritu Santo, y ya le dije, ¿sabes qué? Pues vamos y ya vemos en el camino qué pasa. Yo no quiero, pero si Dios dice, ¿verdad? Hay que dejar que Dios actúe. Así es que nos fuimos, y en ese trayecto, porque era de una ciudad a otra, le digo, hay que rezar el rosario. Íbamos poniendo pues las condiciones, o Dios las iba poniendo para que las cosas se dieran como Él quiere. Así es que rezamos el rosario, llegamos, pero ya a punto de hacer la procesión le digo, oye, pero no estoy confesada, necesito confesarme. Aunque algunos sacerdotes dicen, después lo puedes hacer. Yo en ese momento sentía esa necesidad y le digo, vamos, acompáñame. Pero y la procesión, le digo, bueno, vale más, yo creo, que un corazón arrepentido y perdonado, que andar en una procesión pues sin perdonar. Así es que nos fuimos corriendo a buscar un sacerdote, y llegamos a un sitio donde nos dijeron, pues no, miren, aquí las confesiones son de lunes a viernes, y era sábado. Híjole, ya mi esposo ya dándose la media vuelta, y en eso pregunté, digo, oye, ¿y el sacerdote Rodri? ¿Por dónde está el sacerdote? Dice, está en su cubículo, está en su oficina. Le digo, ¿quién lo busca? Ya le di el nombre y todo. Y ya dice, bueno, pasen. Y pasamos. Y ya le comentamos la situación. Y pues con toda amabilidad el sacerdote y toda la disposición dijo, pues adelante. Así es que ya yo me confesé, sí fue un mar de lágrimas, porque decía, yo no quiero sentir esto, no me quiero sentir así. Y me sentí tan en paz, tan bien, tan reconciliada, pero yo iba desde la actitud de que no quería. Sin embargo, cuando te digo, te vuelves dócil, Dios hace su resto, y ahí ya me sentí bien. A lo mejor la persona ni cuenta se da que yo estoy sintiendo resentimiento o algo por alguna actitud que a lo mejor ni cuenta se dio que hizo, pero yo necesitaba estar en paz. Entonces, la sugerencia es, si todavía no te sientes preparado, no te preocupes, avánzale así y Dios dirá, ¿no? La misericordia, les decía, es más fuerte que el resentimiento, y aquí está un ejemplo claro con lo que nos acaba de platicar Itzel. Muchas gracias por compartir. Nos vamos con la quinta obra de misericordia espiritual, que es consolar al triste. Y hay tristezas que no se curan solo con palabras, pero sí con compañía. Así es, consolar es que puedas decirle al otro, no estás solo, yo te acompaño. Ajá, sí, y una manera de consolar es estar, pero de estar de corazón.
porque no es lo mismo que llegues a la casa de alguien, de un amigo, lo veas triste y pues no sabe ni qué decirle y mejor dices, bueno, vengo después. Ya que te sientas mejor, sí, vengo. Por lo pronto ya vine a visitarte, ¿no? Esas visitas prácticamente no sirven. Es la compañía, el estar ahí de corazón. Y hay veces, como también lo hemos visto y lo hemos dicho aquí, de que no necesitas hablar mucho. La simple compañía, el escuchar, ya es mucho, ya es de mucho beneficio, ¿no? Para la persona. La sexta obra de misericordia es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Todos tenemos defectos y esta obra casi es un programa de vida familiar porque te puede servir en la familia, en el trabajo, en la comunidad donde vives, en todos los lados, ¿no? Porque es importante saber, por ejemplo, que si estás con un familiar a lo mejor de la tercera edad, dices, híjole, no, es que no tengo paciencia, porque las personas de esa edad repiten las cosas, se enojan, actúan como niños, y ahí sí debes de tener mucha paciencia. Entonces, por eso es una obra de caridad, porque hay que tener paciencia con esas personas o con otro tipo de personas que tienen un carácter diferente al tuyo, simplemente. Así es, amar es tolerar con cariño, entonces, de acuerdo a la descripción que estás dando, tener paciencia con los procesos de los demás y saber que no todos entendemos y sabemos lo mismo y aprendemos al mismo ritmo. Claro, incluso con el esposo o con la esposa te puedes dar cuenta en una vida de matrimonio. De repente puede decir la esposa, ay, es que me desespera que no entienda las cosas. Y dices, bueno, no, tengo que entender que es diferente a mí. A lo mejor necesita un tiempo mayor para entender lo que yo entendí en un tiempo menor. Entonces debo ser paciente y amar esos defectos, ¿no? Así es, y se da en ambos casos, ¿eh? Claro. No es que uno esté limitado, sino que posiblemente los momentos que estemos viviendo nos lleguen a limitarnos un poquito, claro, en alguna situación y podamos darnos ese entendimiento. Puede ser al revés, puede ser que la esposa tenga un carácter explosivo y entonces el esposo dice, bueno, yo voy a soportar con paciencia, pero la voy a ayudar. Mientras soporto con paciencia, aplico las otras obras de misericordia, como dar un buen consejo, ¿no? Y le digo, oye, yo te recomiendo, mira, respira, tómalo con calma. Tranquilízate, y ahorita lo resolvemos juntos. Y es así como nos podemos ir ayudando, sufrir con paciencia. Y bueno, la última obra de misericordia espiritual es rogar a Dios por vivos y difuntos. La oración nos une aquí en la tierra como hermanos, pero también puede unir el cielo y la tierra. ¿Sí? Claro, cuando oramos por otros hacemos un acto de amor invisible pero real y está garantizado, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, nosotros que estamos en encuentros conyugales, alguien se enferma y decimos en el grupo, una oración por favor por fulanito, y sí, claro, con gusto. Yo lo hago con mucho gusto porque a mí me pasó, en una ocasión nuestro hijo se hospitalizó de emergencia, yo estaba en México, ahí estaba él y él estaba afortunadamente estabas con él. Sí, entonces él no podía estar físicamente por las distancias porque fue una urgencia y yo estaba sola con él, con nuestro hijo, ¿no? Entonces mientras nuestro hijo estaba en urgencias yo pedí oraciones, por favor apóyenme, y sí sentí la fortaleza de esa oración, me sentí acompañada. Por eso lo hago. Y hay que hacer oración por los demás. Okay. Bueno, estas fueron las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, pero hay algo bien importante. ¿Cómo las puedes vivir hoy en este día a día, en esta cotidianidad? ¿No? Vamos a dar algunas sugerencias. Así es, exacto. Hay aquí algunas ideas prácticas que queremos compartir con ustedes, porque son 14 obras, ¿sí?, de misericordia y pues para poder llevarlas a cabo. Primero, pregúntate cada mañana, ¿a quién puedo hoy amar de forma concreta? De mis compañeros, de mis familiares, de mis vecinos, ¿sí? Si por ahí es que no me llevo muy bien con alguien, te puedo amar de forma concreta. No quiere decir que te hable con palabras dulces todos los días, pero sí poder entablar una conversación, poder apoyarnos en algunas necesidades. Es amar de forma concreta. Sí, bueno, otra actividad que puedes hacer es elegir una obra de misericordia por semana. Sí, si eliges a lo mejor ayudar al desnudo, ¿no? Pues toda la semana te pones de acuerdo con tus amigos, compañeros o en el grupo en el que estás. Oigan, hay que recolectar ropa, ¿qué les parece esta semana? Y vamos a dejarla, víveres, agua. Entonces, por semana y te va a ayudar mucho. Ok.
Otra actividad que puedes hacer es observar las necesidades de tu entorno, en tu familia, en tu parroquia, en tu trabajo, te decía, en tus vecinos, ¿sí? Con tus amigos, qué necesidades hay y en las que nosotros podamos apoyar de cierta forma con lo que tenemos, porque ves que tenemos cosas que a lo mejor el otro necesita, ¿no? En ese momento. Claro, bueno, otra cosa que puedes hacer es ser creativo, utiliza tu creatividad, porque la misericordia de Dios no se limita, ni las obras. Entonces, puedes a lo mejor utilizar las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y decir, oigan, ¿qué les parece? Yo recientemente, nuestro hijo nos dijo, voy a ir al hospital. ¿Y cómo encontraste? ¿Con quién? Dice, pues ahí en un grupo de Face, había alguien que decía, ¿quién para ir a dejar ropa? ¿Quién para ir a dejar de comer al hospital? ¿No? O sea, ¿quién para visitar al desnudo? Utiliza la creatividad y todos los medios que tengas a tu alcance. Ok, y una idea más práctica, algo que debemos considerar si vamos a desarrollar actividades: no te compares. Haz lo que puedas, pero hazlo con amor. Por ejemplo, si estamos en un grupo de catequesis, ¿sí? Siempre va a haber un líder, alguien que haya estado ahí de manera permanente, o un sacerdote posiblemente que nos esté apoyando, o alguien como nosotros que esté coordinando las actividades y que posiblemente por ese tiempo y esa experiencia sepa más. Tú no te compares. Uh-huh. Tú haz lo que puedas, ¿sabes qué? Pues yo estoy aquí con todo el corazón y disposición a apoyar, y puedo tener algunas limitaciones, pero lo estoy haciendo con amor. Claro. Y eso es lo significativo. Así es. Entonces es muy importante que entendamos que la misericordia se empieza en casa, con los que viven contigo, con los que convives a diario. Ahí es donde empieza la misericordia. Y bueno, todo esto que hoy pudimos compartir con ustedes en este episodio 30, pues nos lleva a tener una reflexión. Que la misericordia es el corazón del evangelio, no es un extra, no es de que pues vamos a dar lo que nos sobra, ¿no? Es la señal más clara de que Dios vive en nosotros y que Dios nos permite, participar en su reino, en su amor hacia los demás, poniéndonos estas obras de misericordia. Ahorita, bueno, están consideradas 7 y 7, las corporales y espirituales, nada más 14, pero pueden ser muchísimas más actividades que nosotros podemos tener en ese amor para poder compartir con los demás. Actuar así, aplicando las obras de misericordia, es ir como las hormiguitas, que ya ven que las hormiguitas se cargan una hoja, van, vienen, hasta que ya ves que traen cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es así, cuando vivimos estas obras de caridad, el mundo cambia, no en enormes revoluciones de momento, pero sí en esos pequeños gestos que van transformando los corazones hasta convertirse en una gran masa de gente que ama. Así es, y bueno, la misericordia, Itzel, tiene un poder inmenso. Cuando haces una obra de misericordia, haces que el otro sienta que vale, que importa, que está visto, que es amado, y siente también indudablemente el amor de Dios a través de nosotros. Y es por eso que digo que es una bendición el poder ser hijos de Dios, el poder compartir su gloria a través de estas obras que Él pone a nuestra disposición para poder compartir con los demás. Así es que, amigos o amigas que nos están escuchando, los invitamos a que elijan una obra de misericordia y que la puedan vivir esta semana. Sí, y saber también que la santidad no está lejos, está en cada oportunidad que nosotros tengamos y sobre todo nos dispongamos a dar a los demás, a compartir para poder mostrar ese amor. Pues gracias por acompañarnos, esperemos que este episodio de la misericordia haya sido de provecho. Y síguenos en las redes sociales si puedes, ojalá que la puedas compartir y a vivir la misericordia. A vivir la misericordia, sí, y una obra de misericordia que puedan tener es compartir esta información que hoy les estamos dando a través de este episodio, y pues que nos puedan compartir también sus comentarios o sugerencias para que este podcast se vaya enriqueciendo y pues vayamos llegando cada vez a más personas. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Itzel, por el placer de acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Así es. Hasta la próxima. Gracias. Bye.